Muy bien, saludos nuevamente para todo el mundo. Vamos a continuar el tema de la lección número 4, ¿sí? En el que en el video pasado, en el tema pasado, habíamos comenzado a tratar. Recuerden que estamos hablando en este momento de los tejidos básicos o los tejidos primarios que tiene el cuerpo humano y ya tuvimos la oportunidad de revisar el primero de ellos, que es el tejido epitelial, el que estuvimos revisando pues con sus respectivas características, funciones, etcétera, etcétera. Hoy nos compete hablar de el segundo tipo de tejido primario que corresponde a este que está aquí, los llamados tejidos conectivos o tejidos conjuntivos. Valga la aclaración que este es de hecho uno de los tejidos más importantes que tiene el cuerpo humano y yo espero que cuando terminemos la revisión y cuando hayamos pues terminado de ver los principales aspectos, quede claro por qué. Entonces, durante este video, en esta explicación, lo que vamos a hacer es revisar pues, básicamente qué es las características y las funciones principales que tienen los tejidos conectivos o conjuntivos del cuerpo humano. Desde que entremos en detalles y que empecemos a hablar pues como de los pormenores del tejido conectivo, vamos a definir primero que todo a qué vamos a llamar nosotros tejido conectivo o tejido conjuntivo. De hecho, la primera aclaración que debemos hacer es exactamente esa. Los términos tejido conectivo en el cuerpo humano y tejido conjuntivo son sinónimos, ¿sí? Y hacemos la aclaración es porque a veces uno utiliza los dos términos de manera indistinta y si no, pues a veces pasa que si uno no hace la aclaración previamente, pues muchas personas se pueden confundir. Entonces recuerden que lo primero que hay que tener en cuenta es esto. De hecho, vamos a hablar del tejido conectivo, pero en algunos momentos mencionaremos la palabra conjuntivo, que hace referencia exactamente a lo mismo. Ahora, primero que todo, digamos qué es. Ya en el video pasado, cuando estábamos hablando de la introducción, a la introducción de los tejidos epiteliales, sí, y básicos de una vez, habíamos dado un esbozo o habíamos mencionado qué era. Habíamos dicho que los tejidos conectivos eran todos aquellos tejidos que en el cuerpo humano se encargaban de formar rellenos, rellenos de espacios, de huecos, de cavidades, etcétera, 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 y se encargaban también, como su mismo nombre lo indica, de unir cosas, de conectar cosas. De hecho, lo que deberíamos recordar desde ya, que es una cosa pues que es básica en la percepción que ustedes deben tener de lo que es un tejido conectivo, es donde precisamente lo van a encontrar. Así como en los epitelios decíamos que los encontrábamos tapando cosas, recubriendo cosas, pues los tejidos conectivos recuerden que siempre, 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 siempre los vamos a encontrar llenando espacios, rellenando cosas. Es decir, cada que nosotros estemos estudiando un tema determinado y mencionemos un espacio, un hueco, una cavidad, etcétera, etcétera, desde ya debe quedar completamente claro que todos esos espacios en el cuerpo humano van a estar llenos siempre de tejido conectivo. Entonces, nuevamente decimos o volvemos a resaltar la definición. Serán todos los tejidos que formen rellenos, uniones, conexiones entre distintas estructuras. Y cuando yo digo distintas estructuras, pues no estamos haciendo referencia a literalmente cualquier cosa. Es decir, si por ejemplo tenemos en este dibujo dos células, pues el espacio que estará rellenando o lo que estará rellenando el espacio que está entre las dos células será tejido conectivo. Pero si por el contrario estamos hablando de un órgano cualquiera, que puede ser, qué sé yo, el corazón, por así decirlo, y si hablamos de otro órgano que está vecino o que está un poco lejano del corazón, como los pulmones, por ejemplo, que están vecinos al corazón, pues el espacio que haya entre estos dos órganos en el cuerpo humano estará también relleno de tejido conectivo. ¿Sí? Eso es lo que significa precisamente el concepto de que rellenan espacios. La otra cuestión es lo de unión, que debe quedar también muy claro desde ya. Siempre que en el cuerpo humano haya que unir dos estructuras, no importa las estructuras de las que estemos hablando, esas estructuras estarán unidas por tejido conectivo. Es decir, si yo tengo un hueso,
por así decirlo, del esqueleto, un hueso cualquiera que nos vamos a inventar aquí, y tengo otro hueso del esqueleto, al final de cuentas el esqueleto es una estructura con muchos huesos, pues lo que va a unir los dos huesos será una estructura de tejido conectivo. Puede que reciba un nombre distinto, que es articulación, pero en última instancia será tejido conectivo. A eso es a lo que estoy haciendo referencia cuando digo que el tejido conectivo es el tejido que forma rellenos o uniones en el cuerpo humano. Y para que se vayan haciendo a una idea de lo que nosotros llamamos tejido conectivo, pues tenemos esta imagen. En esta imagen ustedes están viendo, aunque es un esquema, una disección parcial anatómica de las regiones de la cabeza y el cuello, ¿sí? Les llamo la atención es sobre lo que encontramos debajo de la piel. Este tejido que se alcanza a apreciar aquí de un color como amarillento, que de hecho en otras partes del cuerpo pues será mucho más grueso. Ya les voy a mostrar una imagen donde se ve mucho más grueso. Esto es un tejido conectivo. Esta es, por ejemplo, la hipodermis, que es uno de los tejidos conectivos sobre los cuales ustedes más van a trabajar o trabajarán más adelante cuando estén en la parte de corporal, en la parte de moldeado corporal y de masajes de reducción. Este es un ejemplo de un tejido conectivo como tal. Miren que de hecho lo que está haciendo es rellenando literalmente el espacio que hay entre los músculos del cuerpo, como este músculo que está aquí, y la piel. Es decir, es como lo que conecta directamente la piel con los músculos que están en la parte profunda. Este es un ejemplo, la grasita que está debajo de la piel es un ejemplo típico de un tejido conectivo. Permítanme, yo le muestro otras imágenes donde van a ver también tejidos conectivos similares que a veces son grasa y a veces tienen un aspecto distinto, pero que en última instancia siguen siendo tejidos conectivos. O por ejemplo esta, en donde ya soy pues, propiamente sobre un cadáver, se logra apreciar pues, precisamente los tejidos conectivos de la zona del cuello también. Aquí pues, lo que realmente llamamos tejido conectivo es todo este material que ustedes están viendo aquí de color blanco, perlado, amarillento, que en este caso particular está en relación con los músculos del cuerpo, músculos que ustedes van a trabajar obviamente en la parte de masajes, pero que pues después estudiaremos con más detalle. Aquí lo que nos interesa propiamente en esta imagen es que comiencen a familiarizarse con dónde van a encontrar tejido conectivo y como les decía yo ahorita, pues el hecho de que es uno de los tejidos más abundantes y más importantes en el cuerpo humano. Miren, por ejemplo, aquí en esta zona, este tejido amarillento, que es grasa propiamente, es también un tejido conectivo. O como en esta imagen en donde se aprecia la misma grasa, el mismo tejido conectivo que está debajo de la piel, ya un poco más gruesa, porque estamos sobre la zona del tronco, la zona del abdomen, pero miren, pues nuevamente el aspecto que tiene. Miren que es un tejido con unas características que ya vamos a discutir cuáles son, pero quiero es que se familiaricen con el aspecto que tiene. Por ejemplo, miren la grasa, la hipodermis, ¿sí? La que mucha gente se saca, por ejemplo, en los procedimientos de liposucción y similares, es un tejido conectivo, como este que están viendo aquí, de hecho. O este tejido que está aquí debajo de la grasa del cuerpo, que es de color blanco perlado. Estas son las fascias que más adelante estudiaremos y que ustedes manejarán en masajes musculares, pues son también tejidos conectivos. O como acá, por ejemplo, en donde se puede apreciar el tejido conectivo que está entre las vísceras abdominales, particularmente entre los intestinos. Aquí en esta imagen se ven los intestinos, son estas estructuras que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Y noten que entre los distintos intestinos y los otros órganos o los músculos que están relacionados con el abdomen, pues aparece tejido conectivo. Todo este material que se ve aquí de color amarillento cuando tiene grasa, o a veces de color perlado cuando no tiene o que tiene poca cantidad de grasa, como la que se aprecia en este punto que está acá. Es decir, el tejido conectivo, este tejido conectivo del que vamos a hablar, es un tejido, una estructura que es ubicua. Ya no va a estar solamente por las superficies, tapizando cosas, etcétera, etcétera, sino que va a estar prácticamente asociado a todos los órganos del cuerpo, no solamente a la piel, que es obviamente el que más le interesa a usted, y a los músculos, por lo que va a estudiar en facial, en corporal, sino también en todos los órganos. Es uno de los tejidos más importantes que tiene el cuerpo humano y con una funcionalidad bastante, ¿cómo decirlo?, interesante, que hace que sea uno de los puntos de trabajo suyo, pues cuando está, digámoslo, trabajando sobre clientes. Hay terapias que usted va a aprender a hacer que lo que hacen es directamente trabajar solo, exclusivamente sobre el tejido conectivo del cuerpo. Un ejemplo de esto es el drenaje linfático.
En el drenaje linfático, usted realmente, cuando usted le drena la linfa a una persona, cuando hace un drenaje linfático cerrado, realmente usted lo que está drenando o lo que está limpiando es el tejido conectivo del cuerpo, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que debe empezarse a familiarizar con no solamente con el concepto de tejido conectivo, sino también con el aspecto que tiene, que es lo que le he mostrado en las imágenes que he pasado hasta ahora, y sobre todo recordar que es uno de los tejidos más importantes del cuerpo y que usted haga lo que haga, indirecta o directamente con los procedimientos que va a aprender a hacer, pues lo va a impactar y va a trabajar sobre él. Es más, yo me atrevería a decir que usted trabajaría más sobre el tejido conectivo que sobre los mismos epitelios, por ejemplo, como el de la piel, el que estábamos viendo en el video anterior, la epidermis, ¿no? Usted trabajará más sobre los tejidos conectivos porque, como le digo, es, digámoslo, uno de los componentes básicos sobre los que gira todo lo que usted va a aprender en la parte estética y en la parte, pues obviamente, de salud. Bueno, y una vez hecha la introducción que acabamos de mencionar con respecto a la importancia que tienen este tipo de tejidos, vamos a hacer un recuento de las distintas funciones que se asocian a él, que son bastantes, por cierto, son bastantes funciones, podríamos hablar de unas 10 u 11 funciones aproximadamente, todas las cuales justifican lo que les decía yo ahora acerca de que funcionalmente es uno de los tejidos más importantes que tiene el cuerpo. La primera de estas funciones, además de las obvias, ¿no? Recuerden que ya, pues, como en la definición dijimos que rellenaban y unían, uno, por lo menos yo asumo que eso queda claro también para ustedes, que esa sería una función que no vamos a mencionar aquí para no repetir. Pero la primera de estas funciones, además de las que ya hemos mencionado tácitamente, es que los tejidos conectivos van a ser los tejidos que cargan o que sostienen mecánicamente a las distintas estructuras del cuerpo, a todos los órganos, a todas las células, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa precisamente esa función de que sostienen mecánicamente todo lo que tenga que estar formando el cuerpo. Un ejemplo de esto sería el esqueleto. El esqueleto, de hecho, los huesos del cuerpo y sus respectivas articulaciones, todas son estructuras que están hechas principalmente, o principalmente no, están hechas casi que exclusivamente de puro tejido conectivo. Y cuando uno piensa en la función que tiene el esqueleto humano, pues creo que ustedes coincidirán conmigo en que la función más obvia es la de sostener precisamente al cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos que los tejidos conectivos sostienen mecánicamente a todos los órganos del cuerpo, pues sí, está bien, pensamos inmediatamente en el esqueleto, pero hay que entender que prácticamente todos los órganos, incluyendo vísceras como el hígado, los pulmones, etcétera, etcétera, están sostenidos, están cargados, suspendidos por estructuras que van a estar hechas de tejido conectivo. Eso es a nivel tanto macroscópico como microscópico, ¿sí? Porque si recuerdan, por ejemplo, lo que decíamos en la primera parte de esta lección, en el tema de tejidos epiteliales, solamente recuerden, por ejemplo, a las células epiteliales. Yo creo que ustedes recuerdan que decíamos que las células epiteliales estaban sostenidas o cargadas por una estructura que era de tejido conectivo, que era precisamente la membrana basal. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Pues la membrana basal está cargando las células del epitelio. O sea que cuando nosotros decimos que los tejidos conectivos sostienen mecánicamente a las estructuras del cuerpo, estamos hablando tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. Y eso, como les digo, son dos ejemplos en lo grande y en lo pequeño, precisamente de esta función tan importante que tienen este tipo de tejidos. La segunda función que tienen los tejidos conectivos es la de integrar funcionalmente, o lo que es lo mismo decir, integrar fisiológicamente a todos los órganos y a todas las estructuras del cuerpo. Esto en buen castellano significa literalmente que es a través de los tejidos conectivos que las células del cuerpo, pese a estar separadas por distancias que pueden ser variables, pues eventualmente trabajan juntas, es porque algo las está conectando como tal, las está integrando. Ya habíamos dicho ahorita en un ejemplo que los espacios que están entre las células del cuerpo están llenos de tejido conectivo. Y
Pues no lo hemos explicado propiamente, pero creo que coincidirán ustedes conmigo que si nosotros estamos hechos de millones de células, pues estas células para poder trabajar juntas, para poder trabajar coordinadamente, tienen que comunicarse. Y el medio que les permite la comunicación y la integración entre ellas es precisamente el tejido conectivo. Eso es lo que significa precisamente esta función. El tejido conectivo integra fisiológicamente o integra funcionalmente a las distintas células del cuerpo e incluso a los distintos órganos, porque en el cuerpo humano órganos que pueden estar eventualmente muy distantes el uno del otro, en última instancia están comunicados entre sí a través de todo el tejido conectivo del cuerpo. Eso es lo que significa literalmente esta función. Integrar fisiológicamente es integrar funcionalmente, es decir, es poner a trabajar todas las estructuras del cuerpo juntas y coordinadamente u ordenadamente. La tercera función que vamos a asociar a los tejidos conectivos es o son más bien, o es más bien, que tiene funciones de defensa. Es decir, hay que entender desde ya una cosa, adelantándonos, de pronto adelantándonos un poco al tema de los componentes, y es que los tejidos conectivos del cuerpo están llenos de células del sistema inmunológico, es decir, de células de defensa, células blancas y algunas que mencionaremos más adelante, células que pertenecen, como digo, al sistema inmunológico. Pues bien, el hecho de que esas células inmunológicas estén ahí, pues en cierta forma es una de las razones por las cuales cuando el cuerpo necesita defenderse de algo o cuando algún órgano, alguna célula es atacado por cualquier cosa, un virus, una bacteria, una toxina o lo que sea, la respuesta de defensa siempre surge o siempre nace en el tejido conectivo. Eso es lo que significa precisamente que el tejido conectivo genere respuestas de defensa. Es decir, es como si lo fuéramos a explicar de otra manera, tendríamos que decir que el cuerpo se defiende siempre a partir del tejido conectivo. Es el tejido conectivo el que se encarga de generar toda la respuesta inmunológica que en última instancia le va a permitir al cuerpo luchar contra un virus o luchar contra una bacteria o luchar contra una infección o con cualquier otra cosa que esté atacando el cuerpo en determinado momento. Entonces, volvemos a decir que la tercera función del tejido conectivo será generar reacciones de defensa, o lo que es lo mismo decir, reacciones o respuestas de tipo inmunológico en defensa, obviamente, de todas las células del cuerpo y de todos los órganos también del mismo organismo. La cuarta función del tejido conectivo estará relacionada con algo que llamaremos el sostén metabólico de las distintas estructuras del cuerpo. Esto, explicado de una manera mucho más sencilla, significa que prácticamente todas las células del cuerpo humano, no importa del órgano o de los órganos de los que estemos hablando, todas las células se nutren, se alimentan, se oxigenan y se hidratan a partir del tejido conectivo, ¿sí? En este punto, usted ya tiene claro o tiene una idea de lo que tiene una célula al interior, de lo que está dentro de una célula. El agua, el oxígeno, los iones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale eso? Es decir, ¿de dónde una célula se alimenta? ¿De dónde una célula se nutre, se oxigena? ¿De dónde, por dónde le llega lo que ella necesita para poder funcionar? Pues la respuesta es precisamente a partir del tejido conectivo. Todas las células del cuerpo, sin importar en qué órgano estemos, llámelo piel, llámelo hueso, llámelo lo que sea, el órgano que sea, todas las células del cuerpo siempre se alimentan del tejido conectivo que está alrededor de ellas. Pues de hecho un ejemplo de esto que estamos mencionando aquí lo mencionamos también o lo explicamos también cuando estábamos hablando de los epitelios, ¿no? Cuando estábamos hablando de los epitelios, recuerden que dijimos que los epitelios se alimentaban o se nutrían precisamente de la lámina propia, ¿sí? Y si ustedes recuerdan lo que dijimos con respecto a la lámina propia de los epitelios, recuerden que dijimos que la lámina propia era un tejido conectivo que precisamente alimentaba, nutría, etcétera, etcétera, las células de los epitelios. Entonces resumimos esta función que tienen los tejidos conectivos diciendo simplemente que prácticamente todas las células del cuerpo, independientemente de dónde estemos, se alimentan siempre a partir del tejido conectivo que está alrededor de ellas o entre ellas más bien. Eso es lo que significa la función de sostén metabólico. De igual manera, así como decimos que
que el tejido conectivo tiene unas funciones de sostén metabólico, podemos decir también que es el tejido que se encarga de retirar los desechos de las células, de eventualmente mantener el ambiente de las células limpio, ¿sí? Y para explicar esto, pues volvemos nuevamente al dibujito y pintamos unas células, unas cuantas células que pueden ser de cualquier órgano, de cualquier parte del cuerpo, y recordamos lo que acabamos de decir. En la función anterior, habíamos dicho que las células se alimentaban o se nutrían del tejido conectivo que estaba alrededor. Pero como parte del funcionamiento normal de las células, estas células producen toxinas y producen basura y desechos que en última instancia no se pueden quedar con ellas adentro. Normalmente las células lo que hacen es simplemente tirar la basura, valga el ejemplo, al tejido conectivo que la rodea. Pero precisamente el tejido conectivo, para evitar que las mismas células se autointoxiquen o se vuelvan a reintoxicar con la basura que están botando, tiene una serie de mecanismos por los cuales es capaz precisamente de llevarse literalmente la basura y de en cierta forma, o por lo menos de esta forma, mantener el ambiente de las células o el ambiente en donde viven las células completamente limpio, ¿sí? Entonces, por eso decimos que además de la cuarta función, la anterior, en la que el tejido conectivo nutre las células del cuerpo y los órganos del cuerpo, también eventualmente se encarga de llevarse la basura, de retirar las distintas sustancias tóxicas que van produciendo las mismas células para que ellas no se ahoguen literalmente en su propia mugre, en su propia basura. Y la sexta función que tiene el tejido conectivo en el cuerpo está relacionada con los ejemplos que vimos ahorita en las imágenes, ¿no? Que vimos bastante, ¿no? No sé si se dieron cuenta que en muchas de las imágenes que les mostré del tejido conectivo, pues se veía que algunos de ellos tenían un aspecto amarillento como grasoso, pues un aspecto amarillo más bien. Eso es porque es que una de las características que vamos a ver de los tejidos conectivos es que acumulan grasa. Y al acumular grasa, de ahí sacamos entonces la sexta función, que es propiamente que para que los tejidos conectivos sirven de sitio donde se reserva la energía en el cuerpo humano. Como están llenos de grasa, particularmente de células llenas de triglicéridos, ya habíamos mencionado esta molécula en un momento anterior, ¿recuerdan? Pues entonces decimos que los tejidos conectivos también son la reserva de energía del cuerpo humano. Ahí es donde se guarda la energía que le va sobrando a uno, pues propiamente en forma de grasa, ¿no? No muy amigable pues para todo el mundo, pero al final de cuentas es la forma en que se guarda la energía en el cuerpo humano. Esa sería la sexta función. Y la séptima función que podemos asociar a los tejidos conectivos es la que se relaciona con la protección mecánica de las distintas cosas del cuerpo. Hay que explicar un poquitico mejor este concepto para que vaya quedando claro de una vez. Y es lo siguiente. El tejido conectivo, entre los distintos componentes que tiene, que ya los vamos a estudiar un poco más adelante, tiene cosas que hacen que eventualmente si, por así decirlo, este grupo de células recibe un golpe, recibe un impacto o se traumatiza de cualquier manera, pues que las celulitas no se estallen, ni se dañen, ni se rompan. Hay que recordar en este punto que las células del cuerpo son muy delicadas. O sea, si esto fueran las células de cualquier órgano, de la piel o de cualquier parte del cuerpo, pues las células son cositas muy delicadas realmente, estructuras muy delicadas. No se les olvide que esto es netamente una cascarita, una membranita de grasa y una pequeña burbujita de agua, ¿sí? Y eventualmente eso no aguantaría, en teoría, grandes impactos porque se romperían, pues eso mataría una gran cantidad de células. Pues bien, precisamente los tejidos conectivos que están alrededor de las células o rodeando las células se encargan precisamente de amortiguar impactos, de amortiguar golpes y de en cierta forma proteger a las distintas células y a los órganos del cuerpo en general contra esos golpes, contra esos traumas, amortiguan los impactos como tal. Eso es lo que significa precisamente la función de protección mecánica. No sé si se dieron cuenta en las imágenes que mostramos ahorita en la introducción, que en ciertas partes como debajo de la piel o entre los intestinos, pues había esa grasita, ese tejido conectivo. Eso está realmente amortiguando impactos, de manera que ese rollito, ese rellenito que está ahí, pues evita eventualmente que cosas más delicadas como los intestinos y las células de los intestinos, pues se traumaticen ante impactos, movimientos y cosas por el estilo. Eso es lo que significa pues esa función de protección mecánica en el cuerpo. La octava función será o estará relacionada con la capacidad que tienen los tejidos conectivos de cicatrizar o de regenerarse.
Dicho de otra manera, los tejidos conectivos del cuerpo son los tejidos donde siempre ocurren prácticamente todos los procesos de regeneración y de reparación en el cuerpo humano. Todos, absolutamente todos. Es decir, dicho de otra manera, el cuerpo cicatriza, el cuerpo se repara, se restaura cuando tiene algún tipo de trauma, corte o enfermedad, siempre a partir de los distintos componentes del tejido conectivo. Un ejemplo de esto es algo que ustedes de pronto ya han oído mencionar en algunos casos. Por ahí ha estado rodando el concepto de moda en estos días acerca de las células madre, por ejemplo, que son células que son capaces teóricamente de reparar cualquier célula o de reemplazar células en el cuerpo. Las células madre, las famosísimas células madre, son unas células del tejido conectivo, son uno de los componentes del tejido conectivo que veremos más adelante, y son células que eventualmente reponen o reparan células que uno va perdiendo como consecuencia del envejecimiento, o como consecuencia de las enfermedades, o como consecuencia de un accidente, un trauma, una herida o cosas por el estilo. Como sea, la idea es que todo el cuerpo humano se reparará siempre a partir del tejido conectivo, a partir de los mismos componentes del tejido conectivo. En el video anterior incluso dimos un ejemplo de esto nuevamente cuando estábamos hablando precisamente de los epitelios. Cuando decíamos o hablamos de los epitelios, que dimos el ejemplo de la piel, decíamos que si la membrana basal del epitelio, que es una estructura de tejido conectivo, se mantiene intacta, cuando una persona se traumatiza o se hiere las células epiteliales, las pierde por cualquier cosa, ¿sí? Una herida o cualquier cosa, si la membrana basal, que es de tejido conectivo, se mantiene, pues de ahí es de donde se van a regenerar prácticamente todas las células, ¿sí? Eso es lo que significa precisamente el concepto de que los tejidos conectivos permiten la regeneración del cuerpo. Y la novena y última función de los tejidos conectivos del cuerpo, la vamos a mencionar y la definimos o la explicamos más bien, pero puede que por cuestiones pues, del orden en que estamos llevando los temas no quede pues, del todo clara, pero voy a tratar de ser como lo más claro posible. La novena función que podríamos asociar al tejido conectivo es que sostiene la red vascular del cuerpo, la red vascular y nerviosa. Así se los puse literalmente en el documento. Sostiene la red vascular y nerviosa del cuerpo humano. Pues uno podría dejarlo así y eso ya dice exactamente qué es cuál es la función o explica la función. Pero si lo vamos a aclarar un poquitico más, vamos a hacer por aquí un dibujito para que se entienda lo que quiere decir. En el cuerpo humano, usted probablemente lo sabe, pues porque, como le decía yo, en algún momento se ha estudiado biología y ha estudiado algo de ciencias, sabe que adentro, al interior del cuerpo, pues hay arterias, hay venas que son como tubos o ductos que llevan sangre. Uno tiene, qué sé yo, el corazón aquí, uno tiene una arteria grande que es la aorta, y eso lleva sangre por todas partes, pero eso se va ramificando. Eso va sacando vasitos y arterias más pequeñitas que van llevando la sangre para alimentar todas las partes del cuerpo. Es un esquema, digámoslo así, lo que estoy haciendo aquí. Bueno, la cuestión es que esta red de vasos, sí, esta red de tuberías, si me disculpa la palabra, pues no va en el aire. Es decir, esto va entre los órganos, pero si aquí, por ejemplo, qué sé yo, aquí está la glándula tiroides aquí en el cuello, ¿sí? Pintémosla así de esta manera, y esta arteria pasa al lado de la glándula tiroides, lo que evita que la arteria se vaya para un lado, para el otro, que se caiga, o sea, lo que sostiene las arterias, las venas y los vasos es precisamente el tejido conectivo que está rellenando estos espacios que están aquí. Eso es lo que significa precisamente el concepto de que sostiene la red vasculonerviosa. Ahora, este conceptico a usted le va a servir mucho, sobre todo en la parte de masajes, en la parte de músculos, porque va a ver que precisamente en los músculos, uno de los problemas grandes que tienen los músculos cuando la gente tiene espasmos y contracturas que se pueden liberar con masajes, es que los tejidos conectivos que están asociados al músculo, que son los que se encargan de que el músculo se oxigene y eso porque llevan las arterias, están pegados, literalmente, están adheridos. Y eso es lo que parte del trabajo que se hace precisamente en masajes musculares. Entonces, por ahora simplemente quedémonos con el concepto de que los tejidos conectivos cargan los vasos, es decir, si esto es una arteria, una vena o cualquier vaso que lleve sangre, que lleve un líquido por el cuerpo, pues lo que está sosteniendo esto para que no se vaya para abajo, ni para arriba, ni se mueva, es todo un rellenito de tejido conectivo que está alrededor como tal. Eso es lo que significa el concepto de que sostiene la red vasculonerviosa.
También, pues obviamente esto aplicaría a los nervios, que son como los cables del cuerpo, pero creo que con el ejemplo pues del tubito y de la arteria, de la vena, del vaso, y el hecho de que lo sostenga, con eso queda pues ejemplificado o explicado, explicada esta función, esta última función del tejido conectivo. Y después de haber hecho el recuento de las funciones, de las distintas funciones que se pueden asociar al tejido conectivo, vamos entonces ahora a revisar y a explicar las características y de una vez los componentes que tienen los tejidos conectivos del cuerpo. Vamos a hacer las dos cosas a la vez, porque pues en última instancia están altamente relacionadas. Obviamente para revisar las características y los componentes nos toca hablar de cosas microscópicas, ¿no? De aspectos microscópicos propiamente, porque al final de cuentas, como esto es un tejido, pues obviamente vamos a hablar de células y de lo que está relacionado con esas células. Pero antes de hablar de eso, de esos componentes microscópicos que yo encuentro aquí, quería ilustrar el concepto diciendo que todo lo que vamos a decir, ahorita voy a ver una imagen microscópica, pero va a estar aquí. Es decir, es como la imagen que les voy a mostrar a continuación, es como si yo cogiera un pedacito pequeñito de esta membranita de tejido conectivo que están viendo aquí, ¿sí? Y la ampliara para ver qué componentes encuentro. Es decir, yo voy a tomar una muestrecita, por así decirlo, de acá de esta membranita y la vamos a ampliar muchas veces en un microscopio para poder entender qué o cuáles son los componentes ya propiamente celulares que yo voy a encontrar ahí. Y lo que yo voy a encontrar en esa muestra, en esa supuesta muestra de tejido conectivo, es algo muy parecido a lo que está en esta foto que les incluí en el documento. Así se vería esa muestra si yo la observo al microscopio, ¿no? Ampliada, pues muchas veces. ¿Qué apreciamos aquí? Pues aquí se ven varias cosas. Por ejemplo, en esta imagen ustedes son capaces ya de reconocer las células, ¿sí? Por el aspecto que tienen, como esta, etcétera, etcétera. Pero logran ver también que entre esas células del tejido conectivo hay unas estructuras, unos materiales que también hacen parte del mismo tejido y que son tremendamente importantes en las funciones que cumple, ¿no? Para estudiar estos componentes y estas características del tejido conectivo, vamos a partir esto que están viendo aquí en la imagen, en dos componentes principales. El primero de ellos van a ser propiamente las células que yo estoy viendo aquí, esta que se ve por aquí, ustedes alcanzan a reconocer los núcleos nuevamente, las células, que podríamos llamar de hecho células conectivas o células del tejido conectivo, y dos, todo lo que están viendo entre las células, todo este material que se ve o se aprecia como de un color eh, rosado, más o menos, aunque tiene ciertos matices de color, que está rellenando el espacio entre ellas, ¿sí? Eso que está entre las células, vamos a llamarlo de manera general matriz extracelular del tejido conectivo. Ese sería el otro componente. Es decir, resumiendo, la primera cosa grande que vamos a discutir aquí con respecto a la composición de los tejidos conectivos van a ser sus dos componentes principales, las células, valga la redundancia, ¿no? Y la matriz extracelular, que aquí de una vez, digámoslo, normalmente para no volver a copiar todo esto o a escribir todo esto, a esta matriz extracelular siempre la vamos a abreviar con las iniciales, con estas tres letras que pues hacen referencia precisamente al mismo concepto. Aquí tenemos nuevamente de manera esquemática los dos componentes del tejido conectivo y vamos a hablar entonces un poco de las células que vieron en la imagen anterior, de las células que yo encuentro en ese tejido, células conectivas. Estas células pueden ser clasificadas en dos grupos, o más bien, en el tejido conectivo existen dos poblaciones celulares o dos tipos de células muy claramente pues, definidas. A las primeras de ellas se les llama normalmente células estables del tejido conectivo y a la segunda se les llama células errantes. Estos también tienen otros nombres u otros sinónimos, pero vamos a utilizar inicialmente estos dos y ahorita mencionamos de pronto los otros nombres que se asocian a ellas. Estas palabras de alguna manera sugieren las características o la característica que tienen cada una de estas poblaciones celulares.
Cuando uno dice, por ejemplo, que en el tejido conectivo del cuerpo hay células estables, lo que está diciendo en castellano es que son células que viven constantemente o que están permanentemente dentro del tejido conectivo. O sea, son componentes, como ladrillos, pues digámoslo así, que siempre van a estar en el tejido conectivo. Esas son las células estables. En cambio, el concepto de células errantes, pues también sugiere que son células que yo las puedo encontrar en un tejido conectivo cualquiera, pero que a veces van a estar y a veces no. O sea, no son constantes en cuanto a la presencia que tienen en el tejido conectivo. Entonces, a grandes rasgos, uno dice, las células conectivas del cuerpo humano, las células del tejido conectivo, serán de dos tipos: estables, que viven permanentemente ahí; errantes, que van y vienen, entran y salen del tejido, digámoslo así. Los otros nombres que se asocian a estas poblaciones celulares pues están relacionados también con el concepto que acabamos de decir. A las estables también se les llama a veces células fijas del tejido conectivo, y a las errantes a veces también se le dice células transitorias del tejido conectivo. Pues los mismos nombres o los sinónimos que estamos viendo aquí, pues en cierta forma también sugieren exactamente lo que acabamos de decir. Algunas son permanentes, viven constantemente ahí, y algunas simplemente están de manera esporádica y no son constantes con su presencia dentro del tejido. Si tomamos inicialmente a las células estables, lo que tenemos que decir de ellas, además de lo que acabamos de mencionar, de que viven permanentemente en el tejido conectivo, es que van a ser de tres tipos o serán tres clases de células. Es decir, en el todo tejido conectivo hay tres tipos de células que normalmente voy a encontrar ahí. A la primera de ellas la denominamos o la llamamos fibrocito, que en algunos textos y en algunos contextos también se puede llamar fibroblasto. Enseguida les explico cuál es la diferencia o por qué se llaman de las dos maneras. Pero por ahora dejemos la fibrocito, ¿sí? A la segunda de ellas la vamos a llamar adipocito o célula adiposa, ¿sí? Y a la tercera la vamos a llamar célula mesenquimal o también célula madre, la que estábamos mencionando ahorita cuando estábamos haciendo el recuento de las funciones del tejido conectivo. Entonces, nuevamente, en todo tejido conectivo existirán siempre tres tipos de células estables, de células que siempre viven dentro del tejido conectivo: el fibrocito, el adipocito y la célula mesenquimal. La primera de estas células, que es el fibrocito, o también llamada célula fibrosa, será una de las células más importantes de todo el tejido conectivo del cuerpo, una célula que incluso ustedes deben empezar a recordar desde ya. Esta célula, el fibrocito, ya les voy a mostrar una imagen del aspecto que tiene o cómo es importante porque es la célula que se encarga de fabricar y de reparar el otro componente que tiene el tejido conectivo, es decir, la matriz extracelular. Dicho de otra manera, el fibrocito o la célula fibrosa del tejido conectivo es la que se encarga de producir la matriz extracelular, de fabricar la matriz extracelular y de repararla cuando eventualmente hay un daño o un problema en esta misma matriz extracelular como tal. Eso de por sí ya pues, ilustra un poquitico la importancia que tiene. Es una de las células, como les decía yo hace un momento, más importantes que tiene el tejido conectivo. Y este es el aspecto que tiene. Este es un fibroblasto o fibrocito, cuando pues ya cambia de nombre, cuando está más maduro, digámoslo así. Eso no es tan importante en este momento, pero este es el aspecto normal que tiene. Realmente lo relevante aquí con respecto a esta célula del tejido conectivo es entender cuál es la función. Esta célula, les decía yo ahorita, es una de las más importantes porque producía matriz extracelular. Pero vamos a ver enseguidita, y de pronto me adelanto un poco al concepto de la matriz extracelular, que es que realmente dentro de lo que nosotros llamamos matriz extracelular hay una serie de sustancias que de pronto son familiares para muchísimas personas, por ejemplo el colágeno, ¿sí? O la elastina, por ejemplo, o el ácido hialurónico. ¿Sí? Esos son componentes que ya vamos a estudiar con un poco de detalle enseguida, pero lo que quiero que quede claro es que esos componentes son fabricados por el fibrocito, por el fibroblasto. De hecho, cuando una persona comienza a envejecer
o cuando una persona comienza a desgastarse por efecto de la edad, de los malos hábitos, que normalmente disminuye en su cuerpo el colágeno y disminuye la elastina y el ácido hialurónico y uno empieza a arrugarse y a presentar cambios. En última instancia, es esta célula del tejido conectivo la que comienza también, la que comienza a fallar. Es la responsable, digámoslo así, de que se produzca menos colágeno en el cuerpo o menos elastina o menos ácido hialurónico. Entonces, por eso decimos que es una de las células más importantes que tiene el tejido conectivo, porque del correcto funcionamiento de esta célula pues depende la correcta producción de matriz extracelular, el otro componente del tejido conectivo. Y en esta matriz es donde, como decíamos ahorita hace un momento, vamos a encontrar el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Esta es la célula responsable, digámoslo así, de las arrugas cuando esta comienza a fallar o cuando comienza por alguna razón, o casi siempre la edad y algunos otros factores, a envejecer también. La segunda célula importante del tejido conectivo del grupo de las estables es el adipocito, ¿sí? Que también es una célula en cierto sentido familiar para muchas personas por la ingrata función que puede o que tiene, ¿sí? Que ingrata pues para algunas personas, ¿no? Esta célula, que también se conoce con el nombre de célula adiposa, es una célula que está presente siempre en todos los tejidos conectivos, a veces en más o menos número, pero siempre está presente. Y tiene, como le decía yo ahorita, la función poco grata de almacenar grasa. Es una célula que está diseñada, digámoslo así, para reservar grasa, para reservar triglicéridos dentro de su citoplasma. Esto, pues obviamente, como reflejo de un acúmulo de energía, porque recuerden que dijimos que una de las funciones del tejido conectivo es almacenar grasa, almacenar energía, pero lo hace propiamente es dentro de estas células. El adipocito es una célula que está diseñada o está especializada en almacenar triglicéridos, en almacenar grasa, y está presente en todos los tejidos conectivos, a veces en un número bastante elevado, caso en el cual pues uno habla literalmente de un tejido graso, que sigue siendo obviamente un tejido conectivo, pero siempre va a estar, aunque sea en pequeñas cantidades o esporádicamente, siempre la vamos a encontrar como una célula fija. Y este es el aspecto que tienen. Aunque es un esquema, pues es una imagen artística de un adipocito, de todas maneras ejemplifica muy bien la característica de estas células. Aquí estamos viendo distintas células adiposas o adipocitos. Como pueden apreciar ustedes, se ven inclusive el núcleo de pronto y algunas organelas dentro del citoplasma. Pero lo más llamativo es este contenido que tiene el citoplasma. Esta es una de las células que no cumple esa regla o esa premisa que habíamos mencionado al principio en las unidades iniciales, cuando hablábamos de los componentes celulares. Recuerden que decíamos en aquel entonces que el principal componente de una célula era el agua, pero en estas no es así. En estas, aproximadamente el 85% del citoplasma es grasa, que es lo que está representando esto amarillento, este material amarillento que se ve dentro del citoplasma. Son células que realmente no están llenas principalmente de agua, sino de grasa como tal, porque esa es la función que cumplen en el cuerpo, almacenar grasa. Esto que están viendo aquí es energía que uno utilizará más adelante en periodos largos de tiempo cuando de pronto no esté consumiendo una suficiente cantidad de energía para vivir a través de los alimentos. Esta es la reserva del cuerpo humano. De hecho, esa es la función. La principal función de estas células adiposas, como componentes del tejido conectivo del cuerpo, es reservar energía, como habíamos dicho ahorita. ¿Sí? Aquí se ve el aspecto que tienen, o se aprecia el aspecto tan característico como de un anillo, ¿no? Se ve pues el citoplasma lleno de grasa y el núcleo por allá como todo relegado o aprisionado contra un rincón, porque todo lo otro está completamente relleno de triglicéridos como fuente o como reserva más bien de energía. Y la última de las células estables o fijas del tejido conectivo es la célula mesenquimal. Esta fue la que ahorita, hace unos instantes, cuando estábamos hablando de algunas características del tejido conectivo, dijimos que era la famosa célula madre, ¿no? La que se conoce en estos momentos con el nombre de célula madre. Es una célula componente normal del tejido conectivo. Y es, digámoslo, una de las más interesantes, aunque pues, se nos escapa, digámoslo así, o escapa al alcance de lo que pretendemos con este módulo, pero es muy interesante por la función que tiene. Estas células mesenquimales en el tejido conectivo o células madres son células, como decíamos ahora a rato, de repuesto. Células que están
de reserva en el cuerpo humano para ir reemplazando las células de los órganos y de todos los tejidos que se van perdiendo como consecuencia de las enfermedades, del envejecimiento o de las intoxicaciones o simplemente por el envejecimiento. Es normal que uno pierda células cuando va envejeciendo. Pues bien, para que uno pues no muera, digámoslo así, precozmente o no se desgaste precozmente, el cuerpo tiene su propia reserva de células para ir reemplazando las que van desapareciendo, las que van muriendo. Esa es de hecho la función de las células mesenquimatosas o mesenquimales más bien, reemplazar células que se van perdiendo, no importa del órgano o el tejido donde estemos hablando, esto reemplaza células en los epitelios, en los órganos como el hígado, el corazón, los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula que esté necesitando el cuerpo en un determinado momento porque se perdió una célula del hígado, por ejemplo, por un traumatismo, una herida, etcétera, etcétera, pues estas ayudan, digámoslo así, a reponer las células perdidas y a que el hígado pues pueda continuar funcionando, por dar un ejemplo de la función que cumplen. Esa sería pues la principal función y esa sería la última célula estable del tejido conectivo, es decir, las que viven constantemente en el tejido conectivo. Y pasamos ahora a mencionar el segundo grupo de células conectivas, las errantes, que aunque son muy importantes y son de distintos tipos, vamos a sintetizar el concepto diciendo que normalmente en el tejido conectivo las células errantes son células de defensa. Y esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que son células inmunológicas que están diseñadas para proteger el tejido conectivo. Si ustedes recuerdan ahora entre las funciones que estábamos mencionando del tejido conectivo, dijimos que el tejido conectivo del cuerpo era el que generaba las reacciones de defensa, las reacciones que pretendían que uno que resistiera a las infecciones por virus, microbios, hongos, tóxicos, etc., cualquier agresión, ¿sí? Estas células son las encargadas de eso. Son como literalmente soldados que tiene el cuerpo humano que están en el tejido mirando, patrullando, evaluando qué está pasando para que todo esté funcionando correctamente. Y son de hecho las células que cuando detectan algo nocivo, una infección, un microbio en un tejido conectivo o en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente desencadenan una guerra o desencadenan una reacción que busca reparar todo, ¿sí? Esa es precisamente la razón por la que son células errantes, o sea, células transitorias, porque precisamente al ser soldados o ser como soldados, pues lo que hacen es patrullar, literalmente. Esa es la razón por la que uno a veces las encuentra en el tejido y a veces no. En general, todas las células errantes del tejido conectivo son básicamente inmunológicas o de defensa. Y una vez eh, revisadas las células conectivas, las células del tejido conectivo, pasemos entonces al segundo componente que va a ser la matriz extracelular. Recuerden que lo abreviamos de esta manera para ser más rápidos, ¿no? Matriz extracelular. Eh, Primero, antes que nada y antes que digamos los componentes, definámosla, ¿no? Recuerden que habíamos dicho ya hace unos instantes que a lo que íbamos a llamar matriz extracelular era a todo el material químico que se veía entre las células conectivas. Es decir, si en un tejido conectivo yo tengo un grupo cualquiera de células, que pueden ser fibrocitos o adipocitos, etcétera, etcétera, la matriz va a ser todo esto, todo ese material químico, todas esas sustancias químicas que yo voy a encontrar en ese punto o ahí en ese espacio como tal. Esto sería pues como una forma sencilla de definirla. Esa matriz tiene, o en esa matriz más bien, podemos reconocer tres componentes principales. Y en los tres componentes yo me voy a detener un poquito porque son los tres prácticamente tienen que ver con distintos temas que usted va a cursar y va a aprender más adelante, por ejemplo, drenaje linfático o por ejemplo masajes de reducción, masajes musculares y algunos otros incluso, ¿sí? Esos tres componentes se van a llamar así. El primero lo vamos a llamar líquido tisular, al segundo lo vamos a llamar sustancia fundamental y al tercero lo vamos a llamar componente fibroso o simplemente fibras del tejido conectivo.
componente fibroso como tal. Vamos a coger cada uno de estos y hablemos un poquito más para que se comprenda o para que comprendan la importancia que tiene cada uno de ellos. Cojamos en primera instancia el líquido tisular. Pues bien, ese líquido tisular literalmente no hay forma de mostrarlo, pero vamos a utilizar esta imagen del documento para ilustrar qué es, ¿sí? Si fuésemos como a resumirlo, como a decir realmente qué es ese líquido tisular, que también se llama de hecho líquido intersticial, tendríamos que decir que es el agua que está por fuera de las células. Sí, en este punto hacemos un paréntesis y recordamos algo que usted ya había estudiado en las lecciones pasadas, ¿no? Adentro de la célula uno encuentra agua, ¿no? Pero por fuera de las células y particularmente aquí en este tejido conectivo, yo también encuentro agua. Aquí también encontramos grandes cantidades de líquido o grandes cantidades de agua. Es el agua que está aquí afuera precisamente a la que vamos a denominar en el tejido conectivo líquido tisular o líquido intersticial. Y en el tejido conectivo ese líquido tisular es muy importante porque es en ese líquido, en esa agua, en donde están los nutrientes y el oxígeno y todo lo que la célula necesita, ¿sí? Es decir, los nutrientes, cuando decíamos en las funciones del tejido conectivo que las células del cuerpo en general se alimentaban del tejido conectivo, pues eso también es verdad aquí. Realmente lo que hacen las células es tomar el agua que está aquí, mezclada con oxígeno, con nutrientes, con glucosa, con aminoácidos, etcétera, etcétera, e incorporarlo para utilizarlo ellas como tal. Pero realmente eso no es solo líquido, si bien es agua con una mezcla importante de sustancias orgánicas, de sustancias inorgánicas, de iones y de cosas que usualmente la célula está necesitando. A todo eso en general se le dice, como les digo, líquido tisular o líquido intersticial. Así se le denomina como tal. Pero siendo simplistas, para resumirlo de una manera que sea comprensible, es agua que está alrededor de las células con una mezcla de distintas sustancias orgánicas e inorgánicas, parecida pero no exactamente igual a la que está dentro de las células. Esa es básicamente la definición o el concepto que deben llevarse del líquido tisular. La otra cuestión es de dónde sale esa agua. Y eso es un concepto muy importante sobre el que quiero hacer pues como cierto énfasis. Ese líquido que está aquí, esa agua que está aquí, que en última instancia es el agua que se va a meter dentro de las células del cuerpo, proviene normalmente de la sangre, ¿sí? Esto nos adelanta un poquitico a un tema que vamos a estudiar más adelantico, el tema que sigue de hecho, el de sistema circulatorio, pero de todas maneras es importante mencionarlo aquí en este momento. En la sangre hay un componente, uno de los componentes de la sangre es agua, es literalmente agua, eso es el componente que se denomina normalmente plasma de la sangre o plasma sanguíneo. Ese plasma es el que forma esta agua o el que va a dar origen a esta agua que está aquí alrededor de las células como tal. Y es este mismo líquido tisular, cuando ya no está dentro del tejido, sino cuando sale de él, el que va a dar origen a otro líquido o a otro fluido que vamos a estudiar también más adelante, al que denominamos normalmente linfa, el que ustedes mueven, de hecho, cuando hace un drenaje, cuando hacen un drenaje linfático en una persona, o el líquido que se ve salir, por ejemplo, en las heridas cuando hacen un drenaje posquirúrgico, por así decirlo. En última instancia, eso es agua, agua que está alrededor de las células del cuerpo y es agua que normalmente se origina en la sangre, en uno de los componentes de la sangre, pero que también va a dar origen al líquido que vamos a denominar linfa. De hecho, esa era la razón por la que decíamos que cuando usted, por ejemplo, drena la linfa, mueve la linfa del cuerpo, realmente lo que está haciendo es moviendo el líquido o el agua que está alrededor de las células. Y el segundo componente de la matriz, después del líquido tisular, del agua esa que dijimos que había por fuera de las células, es lo que denominamos sustancia fundamental. Vamos a explicar qué es y vamos a mencionar algunas cosas que deben tener en cuenta con respecto a ella, pero tratemos de hacerlo de una manera que sea sencilla y comprensible, porque a mi modo de entender las cosas es uno de los componentes que a veces da un poco de dificultad entender qué es, pero tratemos de ser simples para que se entienda qué es y sobre todo la importancia que tiene. Esa sustancia fundamental, si fuéramos como a definirla de una manera sencilla, simple, eh,
tendríamos que decir que es como una especie de gelatina, una especie de gel o una especie de eh, coloide, una gelatina propiamente, que está rellenando el espacio que hay entre las células del tejido conectivo. No solamente rellenándolas, sino también en cierta forma como dándole consistencia gelatinosa propiamente al tejido conectivo. Esa es la forma en que se debería percibir como tal. La sustancia fundamental realmente es un conjunto de componentes químicos que en última instancia tienen el aspecto como de una gelatina y van a estar rellenando todos los espacios que hay entre las células. Al igual que el líquido tisular, sería un poco complicado mostrarlo porque pues, realmente, como les digo, es una especie de gel que está rellenando el espacio, pero deben asumir que todos estos espacios que se ven como rosados aquí, todo este material que se ve como de un color, creo que rosado más o menos por acá entre las células, corresponde precisamente a la sustancia fundamental. Es lo que está rellenando, como si fuera una gelatina literalmente, todos los huecos que hay entre las células. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, esa sustancia fundamental, como todo en el cuerpo, está compuesto de sustancias químicas. Las sustancias químicas que la componen son una lista de sustancias orgánicas todas, que son en general una mezcla de azúcares, de carbohidratos y de proteínas como tal. Entre esas sustancias que están formando este, este, esta gelatina, la sustancia fundamental, resalta una que con seguridad muchas personas la conocen porque es algo que se usa de corrido en la estética, el ácido hialurónico, ¿sí? El ácido hialurónico, por ejemplo, es uno de las sustancias orgánicas más abundantes en esta sustancia fundamental y es de hecho una de las principales que forma esta gelatina que está rellenando los espacios que hay entre las células del tejido conectivo. Ahora, ese ácido hialurónico y algunas otras sustancias, porque cabe decir que no es la única que forma esa gomina, esa gelatina que está aquí, tiene una función muy importante. De hecho, es la función de la sustancia fundamental. Toda la sustancia fundamental del tejido conectivo, toda esa gelatina que está aquí, en la que está el ácido hialurónico y otras, tiene como función principal hacer que el agua, el líquido tisular, la que estábamos mencionando anteriormente, no pase tan rápido al lado de las células, es decir, que no pase rápido, ligero, ligero, ligero y se pierda, sino que se retenga en esa gelatina y le dé tiempo a las células de tomar los nutrientes, de coger lo que necesitan propiamente para poder mantenerse ellas. Es decir, es una sustancia que literalmente atrapa agua, pero la atrapa pues temporalmente, ¿no? Y precisamente por atrapar agua es que tiene ese aspecto gelatinoso, ese aspecto como de coloide que es tan característico en la sustancia fundamental. Entonces, resumiendo, el segundo componente de la matriz extracelular será la sustancia fundamental. Eso en última instancia son un grupo de sustancias orgánicas entre las que resalta y entre las que es más abundante el ácido hialurónico. ¿Y para qué sirve ese ácido hialurónico y en general la sustancia fundamental? Para retener el líquido temporalmente, para retener el agua que está aquí entre las células, de manera que ellas tengan tiempo de alimentarse y de hidratarse y simplemente pues la corriente de líquido no se les lleve los nutrientes o lo que ellas requieren como tal. Y el tercer componente después de la sustancia fundamental es el componente fibroso. También un componente interesante, ¿sí? Por lo que contiene y porque con seguridad muchas personas acá lo conocen o lo han oído mencionar. Ese componente fibroso de la matriz extracelular en los tejidos conectivos no son otra cosa que proteínas, distintos tipos de proteínas. Recuerdan las proteínas, sustancias orgánicas, ¿no? Ya las habíamos mencionado. Son proteínas que tienen forma de fibras, de hilos. Tienen este aspecto, ¿sí? Y sí, pues obviamente son proteínas y moléculas complejas, pero característicamente tienen el aspecto de hilos o de filamentos como tal. ¿Listo? Es precisamente por lo que se llaman componente fibroso o fibras del tejido conectivo. La función general de esas proteínas, de esas fibras del tejido conectivo, es básicamente hacer que el tejido conectivo sea fuerte. Es decir, le otorgan resistencia, resistencia mecánica al tejido conectivo del cuerpo. Si no fuera por estas fibras que están en el tejido,
pues imagínense lo que pasaría con los otros componentes, ¿no? Estamos hablando de unas células que están metidas en una especie como de gelatina, pues eso realmente no aguantaría todas las funciones de sostén y de protección que tiene el tejido conectivo. Lo que hace que un tejido conectivo sea fuerte realmente, pues son estas fibras que estamos mencionando en este apartado, el componente fibroso. Y en esas fibras vamos a encontrar sustancias, proteínas que con seguridad muchas personas conocen. Por ejemplo, las tres fibras o los tres tipos principales de fibras que tiene todo tejido conectivo van a ser las fibras de colágeno, primero que todo, ¿sí? O las fibras colágenas, como normalmente se llaman. Vamos a escribirlas por aquí, las fibras colágenas. Segundo, las fibras reticulares. Y tercero, las fibras elásticas. Ahora, yo decía que para muchas personas esto con seguridad es familiar porque las fibras colágenas y las fibras reticulares están hechas de una proteína que de hecho es la proteína más abundante que tiene el cuerpo humano en todos, absolutamente todos los órganos, todos los tejidos, incluyendo la piel, que es el colágeno, ¿no? Es una proteína que abunda por todas partes y que es solo o que solo está presente en los organismos animales, en los cuerpos de los animales como nosotros, pues, y otros animales, ¿no? Pero este colágeno, esta proteína como tal, es la que forma estas fibras colágenas y reticulares, ¿no? Al final de cuentas están hechas de lo mismo, de colágeno, pero la diferencia entre la una y la otra es el grosor. Las fibras colágenas normalmente son más gruesas y las fibras reticulares usualmente son más delgaditas, pero están hechas del mismo tipo de proteína, que en este caso es el colágeno. Y con respecto a las fibras elásticas, pues también se imaginarán algo similar, algo que ya han oído mencionar. Las fibras elásticas de los tejidos conectivos están hechos de otra proteína que se conoce con el nombre de elastina, también bastante conocida, o por lo menos no debe sonar pues como tan extraño para los oídos de varias personas. Estas son de hecho las dos proteínas principales que forman el componente fibroso de todo tejido conectivo. Y volvemos nuevamente a esta imagen para ilustrar las fibras o el componente fibroso, que ya probablemente lo identificaron, ¿no? Son todos estos hilos o estos filamentos que se están viendo en esta imagen, ¿no? Si se detalla la imagen, si lo ven con cierto grado de detalle, pues van a apreciar estos hilos que están regados de manera aleatoria o difuminados por todas partes. Estas son propiamente las fibras de las que estamos hablando. Esto es lo que hace que un tejido conectivo sea fuerte, que tenga resistencia. Y de hecho, entre más fibras tenga un tejido conectivo, pues obviamente más fuerte será. Y una vez revisados los componentes del tejido conectivo y las características, vamos entonces con el último punto en el que explicamos o explicaremos la clasificación, ¿no? Así como hicimos con los epitelios. Muy general, listo, para que quede claro cómo lo van a ver o cómo lo van a encontrar en las otras partes del cuerpo. A grandes rasgos podemos decir que los tejidos conectivos del cuerpo se van a clasificar en tres tipos, ¿sí? Los tres tipos los vamos a llamar, primero que todo, tejidos conectivos laxos, segundo, tejidos conectivos densos y tercero, tejidos conectivos especializados. Vamos a mencionar brevemente las características de cada uno y por qué deben tenerlo presente y resumimos el tema en general. Para entender lo que es un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo denso y un tejido conectivo especializado, lo que hay que pensar o en lo que hay que pensar primero es en los componentes que estudiamos, ¿sí? Recuerden que a grandes rasgos dijimos ahora que en todo tejido conectivo, voy a ponerlo por aquí pequeñito, uno encuentra básicamente unas células y una matriz extracelular. Sí, eso fue pues es lo que estábamos explicando hace un momento. Entonces, ¿cuál es la idea? En todos los tejidos o en las tres clases de tejidos conectivos que hay principalmente en el cuerpo, yo encuentro células y matriz. O sea, eso es verdad para esto y para esto. Pero lo que cambia y lo que hace que sean diferentes los unos y los otros es la forma en que están organizados estos componentes. Dicho de otra manera, en los tejidos conectivos laxos, las células y la matriz están organizadas de una manera diferente, organizadas, o sea, puestas de una manera diferente a las células y a la matriz
del tejido conectivo denso. Y lo mismo, en el tejido conectivo especializado, las células y la matriz también estarán organizadas de manera diferente. Eso es lo que hace como tal la diferencia, y yo creo que esto se entiende mejor, sobre todo para los dos primeros, con un esquema, que es el esquema que están viendo en la pantalla, ¿sí? En las dos imágenes están viendo una fotografía microscópica, o sea, al detalle microscópico de dos tejidos conectivos. Pero yo creo pues que a primera vista pues saltan a relucir las diferencias que tienen como tal. Los dos son tejidos conectivos. Entiéndanse con eso que en los dos yo voy a encontrar tanto células como matriz. De hecho, aquí se ven, ¿no? Aquí se ven las células que mencionábamos, estudiamos ahora, y se ve la matriz con las fibras y con todo lo otro, e igual aquí. Aquí se ven los núcleos de las células, que son estas cosas estripadas que se ven como apretadas por acá, y se ve la matriz y alrededor de ellas, todo este componente que se ve como colorado. De hecho, esa es la diferencia, ¿no? En los tejidos conectivos laxos, las células y la matriz están puestas separadas, como abiertas, dejando espacios que están llenos de esa gelatina que mencionábamos ahorita. Y a diferencia de los tejidos conectivos densos, las células y las matrices en estos van a estar mucho más apretujadas, y sobre todo el contenido de fibras de colágeno va a ser mucho mayor. Aquí en este tejido conectivo laxo, por ejemplo, también hay fibras, son estos filamentos que se alcanzan a apreciar aquí. Pero obviamente la cantidad de filamentos de estas fibras como tal que yo aprecio aquí es muchísimo mayor, pues tan grande es que se ven todas apretujadas la una sobre la otra. Esto es un tejido conectivo laxo, característico, y esto es un tejido conectivo denso. Y como les digo, la diferencia radica precisamente o principalmente en eso, en el número de fibras y sobre todo la forma en que se organizan esas fibras. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Pues la implicación que tiene es que precisamente por el hecho de que aquí hay pocas fibras delgadas con espacios llenos de líquido y de gelatina, estos tejidos usualmente son más hidratados, más esponjosos, y usualmente en el cuerpo humano se utilizan para rellenar espacios, que fue la función que dijimos al principio cuando iniciamos el tema de tejido conectivo, ¿no? Decíamos que ellos rellenaban. Pues bien, los tejidos de relleno son estos. Son esos tejidos que están así esponjaditos, llenos de líquido, altamente hidratados, los que se utilizan para precisamente funciones de relleno. En cambio, estos, como tienen un mayor número de fibras, de colágeno, de elastina, etcétera, etcétera, pues son tejidos que normalmente son más fuertes, son más resistentes. De hecho, mientras que decíamos que estos formaban rellenos, usualmente estos van a formar, son tejidos que tienen que ser, por la función que cumplen en el cuerpo, muy fuertes, muy resistentes, como por ejemplo los amarres de los huesos o los amarres de las articulaciones, u otras estructuras u otros tejidos que tienen que tener una gran fuerza, una gran resistencia para no reventarse. Esa es de hecho la diferencia principal entre los tejidos conectivos laxos y los tejidos conectivos densos. Estos son de rellenos, estos son fuertes, estos forman estructuras de alta resistencia mecánica. Y en cuanto al tejido conectivo especializado, el otro tipo de tejido conectivo, pues vamos a decir simplemente que también él tiene células y matriz, ya lo habíamos mencionado ahorita, ¿sí? Pero la diferencia grande en este tejido es que las células y la matriz se transformaron en algo más, es decir, cambiaron, se modificaron, maduraron, se convirtieron en otra cosa. Y dependiendo en lo que se convirtieron, que eso pues hay distintas, ¿cómo decirlo? Distintos tipos de especializaciones que van haciendo, forman o dan origen a otros tejidos como los que están viendo en la imagen, ¿sí? Todos esos tejidos que están viendo aquí, el adiposo, la sangre, el tejido hematopoyético, que después mencionaremos, el tejido óseo, el hueso, por ejemplo, o el cartílago, son tejidos conectivos especializados, es decir, tejidos conectivos en los que las células que normalmente tienen un tejido conectivo, pues cambiaron, se convirtieron o se transformaron en otro tipo de células, en otro tipo, otra clase de células diferentes para cumplir funciones distintas. Por ejemplo, en el caso de los adipocitos, como decíamos ahorita, el tejido adiposo se especializó en almacenar grasa, pero otros tejidos, por ejemplo, como el hueso, en ese tejido conectivo, las células y la matriz extracelular
característicamente cambió tanto que se volvió completamente sólida o rígida para formar los huesos que son altamente resistentes. Es decir, el tejido conectivo especializado sigue siendo un tejido conectivo, con células y con matriz, pero la diferencia con el laxo y con el denso es que las células ya no son los fibrocitos, la célula mesenquimal, como decíamos ahorita, sino que tanto las células como la matriz sufrieron o han sufrido o cambiaron, se modificaron bastante, en algunos casos, por cierto, y eso dio origen a otro tejido completamente distinto, que sigue clasificándose como tejido conectivo, pero que sin duda alguna pues no se parece o se parece muy poco al típico tejido conectivo laxo o denso que estábamos hablando hace un instante. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta revisión, de esta explicación sobre el tejido conectivo. Recuerden que la razón por la que este tejido deben recordarlo, es por lo que les contaba al inicio, es un tejido sobre el que usted trabaja permanentemente, ¿sí? No sé si sabiendo o sin saberlo, es un tejido que usted siempre impacta, siempre modifica, siempre, sí, sobre el que siempre va a trabajar cuando hace procedimientos de belleza, como los masajes de moldeado corporal, ¿sí? Los masajes de reducción, o como cuando hace, por ejemplo, masajes musculares o masajes de relajación y cosas por el estilo, o los drenajes linfáticos, ¿no? Es un tejido que es bastante o está bastante relacionado con todas sus labores diarias o con todo lo que usted va a aprender pues en los siguientes módulos, ¿no? Hemos revisado, recuérdelo, no solamente la definición de lo que es el tejido conectivo, sino también las funciones, ¿sí? Las 9 funciones que mencionamos aquí, que explicamos, que espero hayan quedado bastante claras. Adicional a eso, revisamos los componentes, ¿sí? Los distintos componentes, recuérdenlo, las células y las matrices, o la matriz extracelular más bien, y revisamos la clasificación general. Hay que decir que en todos los aspectos hemos sido generalistas, porque pues la idea no es detallarlos demasiado, meternos mucho en cuestiones histológicas, al detalle, ¿sí? Porque realmente no les aportaría mayor cosa, pero con los conceptos que hemos compartido ya usted estaría en capacidad de entender lo que hace o lo que haría teóricamente con el drenaje linfático. Solamente nos restaría es estudiar el sistema linfático para que lo complemente. También estaría en capacidad de comprender el funcionamiento y la composición, por ejemplo, de la dermis en la piel o de la hipodermis y de lo que vamos a estudiar más adelante en el tema del sistema tegumentario. Espero pues que haya quedado muy claro y nos volvemos a reencontrar en el siguiente video.